pero esas grandes ideas pueden salir desde cualquiera de las personas que tenemos alrededor. Entonces yo cogía zapotes y los llevaba a una tienda local y ahí yo tenía algunos pesitos que se los daba a mi papá y mi papá compraba maíz en el mercado de Sabana Larga y con eso a veces hacía petos si había leche. La gente que no cree en los jóvenes de los pueblos se equivoca. Primero porque yo vengo del monte, ¿no? Y yo soy la mejor representación del monte. Hay algo muy curioso y es entender cómo fue esa ruta. Ya entendemos que hay una ruta de Harvard, claro, pero entender también cómo fue esa ruta o ese camino. Nos enfocamos mucho en lo que fue el fast fashion, en el tema de la contaminación que tiene pues la industria de la moda. Y en eso hicimos lo que fueron también los pigmentos naturales. De nuestro origen podemos sacar cosas que no son necesariamente industrializadas, porque es que estamos acostumbrados a eso. Interesante mencionar este programa que tú estás liderando desde Harvard, como lo es Ruta Harvard. Hola a todos, bienvenidos a su podcast ERLA, un espacio de la Escuela Regional de Liderazgo Ambiental, que es un proceso formativo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Como siempre, abrimos nuestros micrófonos para escuchar la voz y la opinión de los jóvenes del Departamento del Atlántico, para poder interconectarnos con todos esos temas de interés general que nos conectan como juventud. Y el día de hoy no solamente tenemos la participación de unos chicos de la escuela, sino que también un invitado muy especial. Él es nacido en la ciudad de Barranquilla y se crió en Ibácharo y en el municipio de Sabana Larga, Atlántico. Es químico de la Universidad del Atlántico y es conocido a nivel nacional e internacional como el costeño que conquistó Harvard. El día de hoy tenemos la presencia de un personaje que nos ha dejado en alto no solamente como atlanticenses, sino también a nuestro país, a Colombia, a nivel internacional. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro invitado, el doctor Pedro de la Torre. Muchas gracias Yossi, Fiorella, Alejandro por esta gran invitación a la universidad y a la Escuela de Liderazgo. Bienvenido, para nosotros es un gusto tenerlo aquí. Me presento, mi nombre es Fiorella Folgoso y es un placer tenerlo en este espacio hoy con la ERLA. El placer es mío, Fiorella, que te vi crecer en el mismo barrio y estoy sorprendido de que ya ha pasado tanto tiempo y me siento viejo. Bueno, me presento, mi nombre es Alejandro José Machacón Ortiz, estudiante de la ERLA, amigo personal de Pedro. Para mí es un placer tenerlo en este espacio y además de eso, pues, a compartir todas esas ideas, todos esos conocimientos con los jóvenes del Departamento del Atlántico y, por qué no, con la sociedad en general. Bueno, y como estamos en este espacio que es juvenil, que somos jóvenes, y es un amigo más en esta mesa de temas donde vamos a estar hablando sobre todo aquello que le ha servido y que ha vivido y que también ha influenciado en en este trasegar, ¿verdad? Por la ciencia, por lo nacional, por lo internacional. Pero nos gustaría saber cómo podríamos llamarlo, si lo llamamos doctor Pedro como está usted bien. quiera que lo llamemos. Pedro está bien y quizás es lo que más le ayuda a la gente a reconocerme. Y pues bueno, no tengo ínfulas de ego como para de pronto recalcar que los títulos están por encima mío o de la gente. Entonces yo creo que Pedro es lo que me identifica. Perfecto. Queremos saber como primera mano sobre ese proceso que usted vivió dentro de de esta experiencia, desde la infancia. ¿Cuáles fueron esas inquietudes? Eso que ha vivido y que ha sentido, y de dónde viene esa inspiración para ser y hacer hoy lo que está desarrollando. Es una pregunta difícil de responder que yo mismo he venido tratando de responder durante el paso de los años, ¿no? Nací en Barranquilla, crecí en el corregimiento Ibácharo, municipio de Pijó, bastante cerca de Barranquilla. Ahí estuve en contacto con la naturaleza, con lo rural, ¿no? Y también en Sabana Larga Atlántico, donde aparte de iniciar mis primeras letras y mi aprendizaje en la Escuela Niño Jesús de Praga, de Ibácharo, pasé a los colegios en Sabana Larga y ahí desarrollé parte de mi primaria y también de mi secundaria, que terminó en estudiante de la Universidad del Atlántico como químico. Yo creo que ha sido un proceso muy largo, pero el contacto con la naturaleza y además de tener la posibilidad y el privilegio de que mi papá tenía un trabajo de chofer en Ibácharo y comunicaba a la gente de Ibácharo a Pijó cuando se le dañaba el bus,
cuando estaba en contacto con esas situaciones de mi papá, desarmando los motores, arreglando la llanta, que la tuerca, que la grasa, que la gasolina. Yo siempre participé de esos procesos desde muy niño y me permitieron estar en un contacto con la ingeniería, ¿no? Con la ciencia. Aunque él no lo viese así, era su trabajo, pero con el pasar de los tiempos me di cuenta que la exposición a la naturaleza y a todas las áreas de la mecánica, de la ingeniería, me permitieron de pronto tener un gusto diferente a lo que pues normalmente de pronto los niños en los territorios experimentan. Es interesante porque ahí nos damos cuenta, hasta la más mínima cosa nos puede conectar a nosotros, a nuestro futuro, a lo que queremos hacer y queremos desarrollar. A veces pensamos que es irrelevante o tal vez las personas que tenemos a nuestro alrededor nos hacen pensar que eso es algo muy insignificante y en esos pequeños detalles de las pequeñas cosas, de las pequeñas acciones y lo que sucede a nuestro alrededor y esas inquietudes, porque esas inquietudes de la niñez, de la adolescencia, de cómo funciona esto, por qué pasa aquello, es donde vienen como estas grandes visiones de lo que Cada queremos cosa hacer. que te entrega la naturaleza, desde las plantas, desde los animales, incluso son más de las mayores inspiraciones que tenemos nosotros como científicos. No es lo mismo crear un ala de un avión si no vemos las alas de las aves, ¿no? Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta para poder no solamente desarrollar la cultura local, sino también la regional y poder hacer proyecciones internacionales de los desarrollos que querramos hacer. Pero esas ideas pueden salir desde cualquiera de las personas que tenemos alrededor. Yo creo que también es una de las cosas por las cuales estoy acá de vuelta en el Departamento del Atlántico. Cosas nuevas por hacer. Pedro, fíjate, muy interesante eso que mencionas, volver a casa nuevamente, a nuestro departamento. Para mí sería muy importante mencionar este programa que tú estás liderando desde Harvard, como lo es Ruta Harvard, un programa que está llevando a esos jóvenes científicos de la universidad pública del departamento y de la región Caribe, como lo es nuestra Universidad del Atlántico, cómo tú desde tu perspectiva como científico ves esa equidad científica territorial partiendo de esa creación de la ruta Harvard. Eso es una excelente pregunta también porque, a ver, nosotros en Estados Unidos, en grandes universidades, hacemos todas todos los movimientos y, como decimos acá localmente, hacemos el palito de coco tratando de buscar de que más personas de Latinoamérica o pertenecientes a comunidades poco representadas en los Estados Unidos, entre ellos los latinos, ¿no? Hacemos todo, creamos programas para poder hacer que la ciencia sea más inclusiva y estas personas tengan participación en grandes universidades. Pero cuando tú regresas acá al terreno, a Colombia, todos hacemos parte de esa comunidad. O sea, no hay excepción. Entonces, creo que era importante comenzar un proceso de sinergia con las grandes universidades y con universidades de acá de Colombia ubicadas en las zonas periféricas del país, de tal manera que pudiésemos recolectar, recaudar muchas ideas interesantes que vienen desde los territorios, ¿no? Y que vienen de personas que están en contacto con las situaciones más difíciles por las cuales pasa el ser humano. Entonces, de esa manera, la ruta Harvard se constituye como una idea muy global, conectada con los territorios de las periferias del país, buscando inicialmente con la Universidad del Atlántico y el señor rector Danilo Hernández, con quienes pues creamos este proceso para hacer una convocatoria que pudiese reclutar estudiantes magníficos de nuestra universidad y poder llevarlos allá. Eso no solamente transforma lo local a nivel universitario, sino que rompe una brecha no solo de pobreza en la familia de esa persona que logramos seleccionar, sino que contribuye al desarrollo del conocimiento, de la innovación desde la universidad hacia las zonas rurales de donde vienen esos estudiantes. Bueno, teniendo un poco en cuenta su trayectoria, nosotros siempre tenemos una motivación por algo. Entonces, quisiéramos saber quiénes fueron sus principales referentes que lo impulsaron, que lo motivaron a seguir ese sueño que usted tenía. Difícil, yo creo que eh,
yo he recibido inspiración de mucha gente, pero he recibido más inspiración de las cosas difíciles que me pasan en la vida, especialmente las de la niñez. Mi pueblo hoy en día quizás no llega al agua permanentemente, el fluido eléctrico tampoco de pronto es constante en momentos críticos, por ejemplo, como la lluvia. Y mi familia pasó por momentos muy difíciles, por medio de los cuales la única forma que yo vi y divisé con el esfuerzo de mis padres que quisieran educarme en su momento era identificar que la educación era mi camino. Entonces, inspirado en todo ese esfuerzo de mi papá de estar madrugando a las 3 de la mañana para tener listo un bus que saliera de Ibácharo para Barranquilla y regresar de vuelta a las 8 o 9 de la noche cansado, si se le való el bus en una loma o no, si llovió y le tocó esperar un arroyo, ver a mi mamá esperando en casa, también las situaciones de violencia por las cuales atravesó mi familia. Porque pues en su momento el Departamento del Atlántico tuvo una ola de violencia bastante difícil alrededor de cuando yo tenía 5 años aproximadamente. Todo eso fortaleció mi carácter para yo lograr identificar de que la educación era la ruta para yo poder comenzar una nueva vida y representar a mi familia, ¿no? Representar a mi familia y no solamente a mi familia, sino a la gente de mi pueblo, la gente donde yo he venido creciendo, porque ellos también se identifican conmigo. Entonces eso ha sido todo una mezcla de inspiraciones, no es solamente personas, pero mi papá, mi mamá, mis hermanos, por supuesto que son un motor fundamental para yo seguir inspirándome para hacer lo que hago. Ahora que menciona todo este tema de la infancia, a mí se me viene a la cabeza una película que me vi hace ya bastante tiempo, y es esta película del niño que domó el viento. No sé si algunos han tenido la oportunidad de vérsela, las personas que nos están observando. Una película bastante inspiradora y me lleva a eso porque es como esas inquietudes y ese conocimiento que se obtiene de la escuela, y a veces las personas que tenemos a nuestro alrededor como que no creen mucho en nosotros, pero nosotros tenemos esa insistencia de yo puedo hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero llegar más allá, conocer más allá, y uno entiende que el camino es ahí, el camino es aprender, el camino es seguir eh, obteniendo más conocimiento de lo que tenemos. Y algo también muy rescatable es esa identidad, es decir, que no nos desconectamos, ¿verdad?, de lo que somos. O sea, entendemos que a veces no va a la misma sintonía nuestro territorio, pero entendemos que nosotros debemos salirnos de ahí, ¿verdad?, para luego volver y sentirnos orgullosos igual de ese espacio de donde salimos, y esa identidad, ese sentido de pertenencia, yo creo que es fundamental y es algo que todos debemos sentir y tener, no solamente como jóvenes, sino todos los que creamos, hacemos y queremos también seguir visionándonos como profesionales. Debemos proyectarnos a poder mirar acciones que son locales desde esa perspectiva, desde esa mirada global, que es algo fundamental y yo creo que es importantísimo. Yo sí voy a ser pragmático, porque a veces soy así. La gente que no cree en los jóvenes de los pueblos se equivoca. Primero porque yo vengo del monte, ¿no? Y yo soy la mejor representación del monte. Y yo no solamente he pasado por la universidad pública como la Universidad del Atlántico, sino que estuve en una de las mejores universidades públicas de los Estados Unidos, como la Universidad Estatal de Ohio, y ahorita estoy en la Universidad de Harvard como investigador, y estoy también en uno de los mejores hospitales del mundo, el Hospital de Ohio de Massachusetts. Estoy en el centro incluso de investigación de donde salió el nuevo Nobel de Medicina y Fisiología. Entonces, yo soy la representación de las inspiraciones de esas personas que vienen de esos pueblos, y quienes no confíen en ellas se equivocan, porque ahí está el mayor potencial para hacer las transformaciones del mundo. Exactamente. Interesante. Hay algo muy, muy curioso, y es entender cómo fue esa ruta. Ya entendemos que hay una ruta de Harvard, claro, pero entender también cómo fue esa ruta o ese camino, ¿verdad?, vivido desde cuando llegó a Harvard, cómo fue esa experiencia, un choque, porque sea como sea, Sí, hay muchos claro. choques, más que todo a veces. No sé si tenemos que tocar ese tema ahora o si lo dejamos para después, pero con mucho gusto pues puedo hablar incluso de las anécdotas. No, adelante. Una anécdota súper interesante que nos va a permitir conectar, como entender también, porque muchos de nosotros
nos hemos enfrentado o nos vamos a enfrentar a esos espacios. Será chévere y muy interesante poder Sí, o sea, yo creo que yo entré a la universidad en un momento en el que quizás mis papás podían darme educación, ¿no? Pero entre medio de ese proceso mi familia entró en una debacle financiera muy grave, ¿no? Yo dormía en casas de otras personas, a los restaurantes que estaban cercanos a la Universidad del Atlántico, había gente que me fiaba los almuerzos. Cuando no había, los amigos hacíamos el mochilazo y comíamos entre todos el arroz de payaso afuera de la Universidad del Atlántico. Entonces, yo vengo de todo ese proceso que no es diferente al proceso de muchos de los jóvenes que hacen parte tanto de la universidad como de la escuela de liderazgo, ¿vale? Entonces, eso hay que dejarlo claro. Pero esas dificultades hay que transformarlas en cosas positivas. No es fácil transformar dificultades en cosas positivas, porque si no el mundo estuviese mejor. Pero por supuesto que a nivel estadístico hay que tratar de hacer lo que más podamos para poder cambiar el rumbo de nuestras propias vidas. Entonces, yo he pasado por anécdotas, por ejemplo, como irme a Chile y llegar a un restaurante y pedir un churrasco y no me den un churrasco, sino me dan una hamburguesa, porque allá el churrasco es una especie de hamburguesa, ¿no? Y tú llegas con todas las ganas, imaginándote del churrasco ahí haciendo el cuando sale asado, pero no. O llegar a Estados Unidos sin tener muy buen inglés y pedir un sándwich caliente y te den un sándwich picante porque dijiste hot sandwich y no warm sandwich. Entonces, todas esas cosas hacen que uno fortalezca el carácter. O, por ejemplo, ahorita, durante todos estos años, 8 años casi, en los Estados Unidos, no recuerdo cuántas veces se fue la luz, ¿no? Unas 3 veces en todo eso. Y ahorita que vine a Barranquilla de vuelta, me encontré con un vendaval y se fue la luz. Ya. Muchas veces. Y dormí por primera vez después de 8 años sin luz y fue una catástrofe. Entonces, todo eso hace parte de la vida, pero te hace tocar tierra, ¿no? Te hace tocar tierra y por fortuna yo nunca me he desvinculado de la tierra, del pueblo, de nuestra gente. Siempre vengo al menos cada 2 veces al año y eso me permite entender mucho más la dinámica para poder apoyar las iniciativas de nuestro departamento, especialmente desde el área de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación. Bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de anécdotas, cuéntenos un poco sobre alguna anécdota de su niñez, que usted diga de que esa anécdota usted lo marcó, es algo que usted tiene por recordar, que esa anécdota ahora mismo es inspiración para las cosas que usted está haciendo ahora. Bueno, yo tengo muchas anécdotas, pero ahora que tú estás aquí, Fiorella, me acordé de una. Yo me volaba desde mi casa, me volaba el patio de tu casa porque hay un palo de aguacate. Y cuando no había para comida en la casa, yo utilizaba el patio o los aguacates o me pasaba a otro patio y también me ayudaban con zapotes que habían ahí. Yo cogía zapotes y los llevaba a una tienda local y ahí yo tenía algunos pesitos que se los daba a mi papá y mi papá compraba maíz en el mercado de Sabana Larga y con eso a veces hacía petos si había leche. Eso pasábamos el día y a la final yo creo que es una anécdota que por supuesto te conecta con la realidad, o sea, el hecho de que tú hayas pasado por esas vivencias hace que por siempre te mantengas conectado con la gente que más lo necesita, especialmente es una de las inspiraciones que tengo y una de las motivaciones de poder contribuir a las universidades donde hay estudiantes de estratos bajos, porque ahí hay mucho talento y era donde yo estaba en su momento. Ok, hay algo que yo quiero pues abordar dentro de este podcast y es entender eso que somos como juventud y cómo como jóvenes a través de los procesos de ciencia, tecnología e innovación podemos aportar a los temas de sostenibilidad. Más que todo que es un tema que es muy fuerte hoy por hoy, ¿verdad? Cómo la juventud empieza a hacer también ese camino, ¿verdad? Porque por mucho tiempo pensamos que esas decisiones solamente las tomaban los adultos o las personas mucho mayores que eran estudiados, pero ya entendemos que la juventud también tiene una responsabilidad muy grande desde todo lo que hace, desde cómo se desarrolla, desde esas ideas maravillosas. Y es ahí donde yo quiero abordar cómo ve usted a la juventud colombiana y cuál cree usted que es el camino para ellos y qué se debe hacer desde hoy, ¿verdad? Para poder conectarnos como jóvenes con los procesos y además tener esa visión de transformar nuestro país a través de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Yo creo que decir de que nosotros los jóvenes o los que nos encontramos en los territorios necesitamos conectarnos, me gustaría más bien enfocarlo en que ya nosotros estamos conectados, ¿no? O sea, una cosa es el conocimiento y otra cosa son las capacidades, ¿no? Mientras hay una gran brecha de conocimiento entre las zonas rurales y las zonas urbanas de Colombia, llamémoslo las grandes ciudades, hay algo diferente que no está directamente en las ciudades, que sí está en las zonas periféricas y en las zonas rurales, y son las capacidades. ¿Ah? No es lo mismo que en la ciudad busquemos una persona experta en cómo crece este árbol que está acá, a que vayamos a una zona en donde crece el árbol y utilizar los estudiantes de esa zona para hacer algo sostenible sobre ese árbol, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre alguien que aprende la sostenibilidad y alguien que conoce la sostenibilidad, y es la diferencia entre el conocimiento y las capacidades. Por lo tanto, nosotros ya estamos conectados. Nosotros lo que necesitamos es que nos dejen trabajar y que nosotros tengamos desde las zonas periféricas de Colombia el liderazgo de poder transformar nuestros propios territorios. Eso requiere que nos suelten las manos y que también haya un presupuesto. Y eso requiere que nosotros los jóvenes sí tomemos las riendas de las transformaciones, y eso requiere no solo una transformación social, sino también una transformación política y una transformación administrativa. Claro, Pedro, y muy interesante eso que tocas, porque desde la perspectiva de las políticas públicas a nivel nacional, el presupuesto de ciencia y tecnología en Colombia es muy bajo, ¿sí? Entre otras cosas, vemos cómo el presupuesto para este año fue menor al del año pasado. Y se espera otro recorte. Y se espera otro recorte. Y esto nos lleva a nosotros a pensar cómo está el país en términos de ciencia, tecnología y innovación con relación a el desarrollo sostenible. A ver, yo creo que hablar de ciencia, tecnología e innovación en Colombia es complejo, lo voy a llamar, porque una cosa es cómo vemos el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Colombia desde las políticas del gobierno, y otra forma es cómo la vemos desde lo que nosotros los jóvenes y los estudiantes y los docentes, los investigadores hacen desde las universidades y los centros de investigación. O sea, hay una desconexión total, ¿no? Hay una desconexión total porque las políticas van por un lado y las necesidades y las ejecuciones van por otro. Entonces, yo creo que se necesita una mayor sinergia de apoyar a lo que significa la ciencia, la tecnología e innovación desde los laboratorios de investigación, que yo per se, ahora que llego a terreno por mucho más tiempo, veo que aquí no ha llegado nada, ¿no? Al Departamento del Atlántico, y mis estudiantes por lo menos lo viven, y yo veo las necesidades que yo tenía en el año 2005 cuando entré a la universidad todavía persisten, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario que nosotros le pongamos ojo a cómo se está administrando los recursos de ciencia, tecnología e innovación para no solamente el país, sino también de cómo se dirigen hacia el Departamento del Atlántico, que es donde estamos ahora. Por ejemplo, hablamos de recorte. Una cosa es hablar del presupuesto de ciencia, tecnología e innovación desde el presupuesto general de la nación, que per se es menor, por ejemplo, que uno de los laboratorios, uno de los proyectos que nosotros tenemos como facultad en la Universidad de Harvard. Por ejemplo, hace un par de meses atrás, un laboratorio de investigación en la Escuela de Medicina de Harvard se adjudicó un proyecto de alrededor de $100 millones. Un proyecto para estudiar resistencia de antibióticos, ¿no? Ese solo proyecto es el presupuesto general de Nación asignado solamente para mi ciencia, hace 2 años o 3 años atrás, que se ha venido reduciendo. El otro presupuesto viene del Fondo General de Regalías, que se le asigna un 10% de ese fondo para ciencia, tecnología e innovación. Y ahora se espera que al parecer, y ese viene de la parte de hidrocarburos, de toda la explotación minera, por ejemplo, y parece ser que suspender, por ejemplo, las exploraciones pudiese impactar también al rubro de ciencia, tecnología e innovación en algún momento, y por lo tanto a estas instituciones que se encuentran en las periferias del país. Yo creo que hay que hacerle un muy buen seguimiento desde las universidades, y por eso debemos contribuirle a ese proceso de equidad científica territorial, porque es lo que nos permite
desde la política pública, entregarle lo que le corresponde a la gente de las periferias del país. Hay algo bastante interesante que puedo abordar allí, y es como nosotros como jóvenes también tenemos ese deber de estar interesados en cómo, no solamente cómo se desarrolla todo el tema de política pública para ciencia, tecnología e innovación, sino que también desde nuestras acciones que estamos desarrollando, ¿verdad? Por lo menos todos estos jóvenes que tenemos estas inquietudes, poder también crear estas masas de otros jóvenes que puedan llevar a interconectarse con estos temas. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Yo me desarrollo bastante en la parte cultural y patrimonial del Departamento del Atlántico a través de la investigación, y hay algo que a través de una entidad que yo mismo fundé hemos estado desarrollando, es el tema de innovación cultural, trabajando de la mano de la ciencia con temas, por ejemplo, de cómo las plantas no solamente son unos motores o, pues, por ejemplo, cosas que hacen parte de la ancestralidad, sino que también tienen propiedades científicas, biológicas, de todo este tipo de temas, y poder que las personas conozcan esos detalles. Te voy a ¿Verdad? mencionar un trabajo que discutimos con un par de científicos, incluso que están cercanos a la NASA, ¿no? En su momento discutíamos la posibilidad de venir al Caribe colombiano, de hacer una especie de concurso de pintura con pinturas nativas de las comunidades, afrocolombianas, indígenas, etcétera, ¿no? ¿Cuál era la idea? Que pintaran los niños y niñas de esos territorios cuadros con pinturas extraídas locales, y esas pinturas, a través de unos proyectos en alianza con programas de la NASA, llevarlos a la NASA para que salgan al espacio exterior. La idea puede ser muy loca de llevarlos al espacio exterior, pero es tan loca y tan bonita que puede entregarle un producto de denominación de origen a esas comunidades. ¿Por qué denominación de origen? Si usted saca un pigmento local y lo lleva al espacio y lo expone a la radiación, y cuando devuelva usted el pigmento a la Tierra se dé cuenta que el pigmento sigue siendo estable, estamos hablando de un pigmento local extraído por las comunidades, que puede utilizarse incluso en moda ecoamigable, por ejemplo, en moda sostenible, ¿verdad? Evitar pigmentos contaminantes al medio ambiente que se pueden extraer desde la naturaleza. Esos proyectos llegaron en su momento a instituciones del gobierno, y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Entonces, no entiendo a qué estamos trabajando, si estamos tratando de buscar la posibilidad de hacer crecer los territorios, y al tiempo no divisando de que no solamente estos proyectos que son en sinergia con las comunidades, sino en sinergia con grandes instituciones de gran liderazgo científico, como la NASA, por ejemplo. Entonces nosotros debemos utilizar los recursos que tenemos para hacer crecer nuestro país y no perder estas grandes oportunidades con grandes instituciones aliadas. Bueno, ahora que estaba hablando de pigmento, pues contar una experiencia. Nosotros acá dentro de los diplomados hicimos una feria donde presentamos diferentes tipos de emprendimientos. Entonces, en el diplomado que yo estoy, que es la formulación de proyectos en énfasis en los OEDS, mucho en lo que fue el fast fashion, en el tema de la contaminación que tiene pues la industria de la moda. Y en eso hicimos lo que fueron también los pigmentos naturales. Muchas de las personas que se acercaban a nosotros nos preguntaban, pero esto sí funciona, esto sí sirve, esto sí pinta. Entonces fue una experiencia súper chévere de mostrarle a las personas que estaban a nuestro alrededor de que de nuestro origen podemos sacar cosas que no son necesariamente industrializadas, porque es que estamos acostumbrados a eso. El origen es lo que no funciona, es lo que no sirve, y estamos acostumbrados mucho a el tema de la industrialización. También abarcando un poco el tema de ciencia, tecnología e investigación, pues estamos acostumbrados a que los investigadores, porque es el mito que está, son esos señores de barba blanca que están en un laboratorio Sí, cierto. con gafas. ¿Qué pasa? Sí. No, o sea, tenemos como que ese mito ahí de que son esas personas, pero desde su punto de vista como investigador, como joven investigador, ¿qué mensaje nos puede dar a nosotros como jóvenes investigadores? Teniendo en cuenta de que, por ejemplo, Colombia, y también hablo en base a unas experiencias que he tenido, tiene la Red Colombiana de Semillero de Investigación, vemos niños desde 4 años de edad explicando un proyecto tan sencillo, pero para ellos eso es ciencia. Jóvenes que uno ve que desde su municipio identifican diferentes problemáticas, y por medio de la investigación y por medio de la ciencia tratan de darle esa solución. Porque es que la gente piensa que ciencia es algo nuevo,
Por lo general, pues se puede hablar que sí, pero también es buscarle esa solución a diferentes problemáticas que dentro de nuestro punto de vista nosotros podemos ver diferente y podemos ver un factor que ahí puede ser pues resultante. Una cosa es pensar sobre la ciencia básica cuando queremos responder una pregunta nueva y otra es pensar en cómo podemos aplicar esos conocimientos en algo, ¿no? Y ahí viene el concepto de tecnología. Eh, yo conozco proyectos incluso de la Escuela Niño Jesús de Praga en alianza con programas de fundaciones para llevar muestras al espacio también, ¿no? Hay un programa que se llama Cubes in Space en el que nuestro colegio, el Colegio Niño Jesús de Praga, los estudiantes buscaban apoyo con muchísimas ansias para poder ir a estas muestras en los Estados Unidos y despegar, ver despegar sus muestras, semillas locales de bosque seco tropical, por ejemplo. Este tipo de cosas hacen de que la ciencia realmente se constituya desde la niñez en aquel proceso de aprendizaje que parte de la curiosidad, ¿no? O sea, se parte de la curiosidad. O sea, así como yo tenía curiosidad por ver por qué esa planta tiene esta forma y por qué esta tiene esta forma y esta forma, ya eso hace que haya un proceso de por qué esa planta tiene esa forma o esa hoja. Ahí tú estás buscando el porqué de las cosas y eso hace parte del proceso de la ciencia, el proceso del pensamiento, de la curiosidad y de incluso del método científico que es totalmente infalible para poder desarrollar nuestro territorio. Hay algo ahí también que es que va conectado mucho con eso y es que la gente tiene una concepción muy errónea de que solamente la ciencia se hace en un laboratorio. Entonces, a veces de forma transversal vemos ciencia en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida. Y yo creo que cuando hablamos de la moda, cuando hablamos de la cultura, cuando hablamos de los aspectos ya más sociales y que conectan a las personas con el territorio, nos damos cuenta que en todo lo que hacemos, todo lo que desarrollamos, de alguna manera está conectado con la ciencia y que llevar a eso al nuevo conocimiento, a esa innovación, ¿verdad? Llevar eso también a la forma de hacerlo de manera diferente a través de la tecnología, nos empieza ya a dar como unas nuevas perspectivas de las cosas y empezamos a ver cómo la ciencia empieza también a ser ya más visible para las personas, porque a veces las personas solamente creen que la ciencia sucede en unos tubos de ensayo, con un microscopio, o sea, es el concepto general que hay, Claro. ¿verdad? Y ese imaginario colectivo creo que en este tiempo en que los jóvenes estamos cada vez más cercanos a estos temas, ha ido menguando, como que ya entendemos más que la ciencia está más allá de lo que imaginábamos o lo que el imaginario colectivo de pronto se nos enseñó en algún momento. Claro que sí, o sea, yo creo que de alguna forma también, así como vemos que la ciencia va más allá de muchas cosas, ¿no? También entonces suceden estos procesos como los que yo estoy viviendo, de que el científico no es solamente esta persona vieja, sino que también los jóvenes hacen ciencia y los niños también quieren hacer ciencia y ya están a un nivel en el cual pueden desarrollar cosas. Yo he visitado escuelas en donde han hecho prototipos de robótica, yo he visitado escuelas en donde hay niños de 8 años explicándome cosas que yo nunca a la edad que yo tenía en su momento sabía, ¿no? Yo incluso hablo con mi hijo de cosas que yo nunca en mi vida a su edad yo hablaba. Entonces, esas son cosas que debemos tener claro. Ahora, yo sí tengo una preocupación y es cómo el Departamento del Atlántico está enfocando esfuerzos para poder llegar a los territorios rurales y poder no solamente romper la brecha de conocimiento, sino la brecha tecnológica. En su momento buscábamos programas para ver si dábamos acceso a Internet, ¿no? El Internet salió hace mucho tiempo y nosotros no hemos logrado que el Internet llegue a todas las casas en el Departamento del Atlántico. Entonces, durante el proceso en el que estamos buscando hacer llegar al Internet a las zonas rurales, ahora tenemos la llegada de la inteligencia artificial, que ya desarrolla otras cosas, ¿no? Entonces, yo he visto colegios ahora, acá en Barranquilla, en donde estudiantes de 8 años ya utilizan ChatGPT, Gemini para hacer ensayos, inteligencia artificial para hacer ensayos de la escuela. Yo lo he visto. La pregunta es, ¿qué pasa con los estudiantes de las zonas rurales, no? Ahora, ¿es bueno o es malo? Lo discutiremos después, pero la tecnología está desplazando cosas que aún nosotros en los territorios no estábamos preparados ni siquiera para cuando estábamos apenas haciendo llegar el Internet,
¿no? Y eso es algo que desde la juventud necesitamos comenzar a mitigar. De hecho, Pedro, quería hacerte una pregunta muy interesante. ¿Cómo, desde tu perspectiva como científico, nos puedes dar un mensaje a la juventud del Departamento del Atlántico para, de alguna u otra forma, vernos inmersos en todos estos procesos de ciencia, tecnología, innovación, pero asimismo invitar a los jóvenes a que hagan parte de estos espacios enriquecedores como lo es la Escuela Regional de Liderazgo Ambiental que lidera la CRA, un importante espacio de conocimiento, un importante espacio para, de alguna u otra forma, salir de la aldea a lo global? Yo creo que mencioné dos cosas importantes al inicio, ¿no? El conocimiento y las capacidades. Y la Escuela de Liderazgo Ambiental tiene gente que tiene conocimiento y que tiene capacidades, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros utilizamos eso como poderío para hacer crecer nuestro departamento? Depende de la sinergia de los líderes que están acá con conocimiento y capacidades hacia la gestión de las políticas públicas, ¿no? Yo no sé si fue un error o a mí me benefició alejarme de la política durante toda mi carrera y enfocarme 100% en hacer investigación y ahora tratar de mostrar de que la política sí es importante para poder hacer transformaciones. No es solamente pensar que Pedro de la Torre llegó a Harvard y que está haciendo esto para hacer crecer la ciencia, ¿no? Sino pensar cómo todas esas personas que tienen conocimiento y que tienen capacidades, que son muchos Pedros, ¿no?, puedan ser tenidas en cuenta para el desarrollo del departamento desde la política pública, porque la ciencia y la tecnología requieren un presupuesto. Hay que ser pragmáticos, ¿no? Y las buenas ideas se quedan en buenas ideas si no se ejecutan. Y el apoyo tiene que venir desde arriba, pero nosotros tenemos que fortalecer la base y no dejar que este sistema que ya los jóvenes están haciendo crecer se caiga. Entonces hay que seguir empujando desde la base para poder contribuir al desarrollo y poder impulsar cambios en las políticas públicas. Bueno, yo creo que es interesante cómo todas estas palabras y todos estos temas son de inspiración para todos los jóvenes del Departamento del Atlántico y que nos observan el día de hoy. Hay algo importantísimo y es que la Escuela Regional de Liderazgo Ambiental cubre a todos los jóvenes del departamento. Yo creo que cada uno con estas palabras se va a sentir lo más valioso. Identificado, claro que sí. Eso es lo más valioso. Y va a sentir esa conexión directa con los temas que estamos trabajando. Eso es lo más valioso. La Escuela de Liderazgo Ambiental que ustedes tiene presencia de jóvenes de todos los municipios del Departamento del Atlántico, que son una pieza fundamental del liderazgo, del conocimiento y de las capacidades, ¿ok? Cuando mantengan eso siempre fijo, conocimiento y capacidades juntos, su sistema de liderazgo ambiental no va a tener cabida al fracaso. Entonces, estos espacios son extremadamente importantes porque son los que permiten las transformaciones. A mí me gusta más la palabra transformación que la palabra cambio, porque uno no puede hacer transformaciones si no tiene estas cosas que hemos venido haciendo. Tú puedes cambiar muchas cosas, falta ver si funciona o no funciona, pero transformar parte de la base, ¿no? Transformar parte de la base y eso es importante. Y transformar en un proceso constante, paulatino, que va teniendo sus etapas y va teniendo cada uno como su proceso. Yo creo que es importantísimo, es súper importante y fundamental lo que hemos vivido el día de hoy en esta mesa. Yo creo que estos micrófonos están supremamente emocionados porque realmente ha sido un tema que nos toca las fibras, porque hablar de ciencia a veces se cree que es muy complejo, pero realmente es conectarnos con lo que tenemos a nuestro alrededor, con lo común, con lo cotidiano, con lo que realmente nos hace ser parte de un territorio y ser parte de un gran ecosistema de cosas, no solamente naturaleza, sino las personas y lo que sucede alrededor de todo eso. Muchísimas gracias, doctor Pedro de la Torre, por estar aquí con nosotros el día de hoy, por recibir esta invitación de parte de la Escuela Regional de Liderazgo Ambiental, que realmente se desarrolla a través de todo ese apoyo recibido por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y la Universidad Reformada, donde queremos que los jóvenes se empoderen y sientan realmente esa inspiración y ese motor que los va a llevar a tener grandes visiones, como en algún momento usted tuvo esa gran visión de ir a estudiar a otro lugar, a enfrentarse a esos retos, desafiar esos mismos retos y crear desde esa misma experiencia soluciones, ideas y bueno, todo lo que quiere desarrollar
para su mismo territorio. Y eso es muy valioso y muy importante. Muchísimas gracias a los chicos que nos acompañan el día de hoy de la escuela, Fiorella, Alejandro, por estar conectados con nosotros también en este espacio, y nos vemos en un próximo capítulo de su podcast, Erla.